Porque cada uno de nosotros tenemos un anhelo y un deseo en nuestro corazón, y es estar en esa presencia de Dios. Y esa presencia de Dios tal vez no parece, o ese camino a la presencia de Dios no nos puede parecer agradable. No nos puede parecer agradable porque cuando nosotros miramos el ejemplo de Jesús, cuando caminaba, sí, era un camino áspero, un camino quebrantado, y sabemos que era un camino ensangrentado, pero precisamente esa sangre no era nuestra sangre. Y es entonces en donde esa senda tiene un nombre, y ese sendero o ese camino tiene un nombre. Y Fernando, cuando nos compartía en esa primera "tengo hambre", se resumía en una palabra: arrepentimiento. La senda a la presencia, al camino de nuestro Dios, es el arrepentimiento. Y de eso estamos seguros, porque no hay otro camino, el poder ser arrepentido. Y es seguro que ahí podremos nosotros alcanzar y lograr esa meta y disfrutar de esa presencia de Dios. Jesús dice en su palabra, en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Yo soy el camino. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces tenemos la tendencia a salirnos del camino. Y es allí en donde realmente nosotros debemos de retomar y reconocer que Jesús es a través de Él que nosotros podemos. El salir del camino es lo que nos está impidiendo llegar a la presencia de Dios, del Dios Padre. Y necesitamos tomar esa senda correcta, reconocer y tomar la decisión de caminar en el sentido contrario a lo que usted y yo estamos recorriendo hoy. Necesitamos que esa presencia de Dios nos permita que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Y es a través del arrepentimiento que lo podemos lograr. Hay algo importante que podemos leer en el libro de Éxodo, cuando Moisés ve la gloria del Señor. En el capítulo 33, en los versos 12 a 23, dice lo siguiente. Yo se los voy leyendo y ustedes me van siguiendo si tienen sus Biblias. El verso 12 dice: un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero me has dicho: ¿a quién enviarás conmigo? Me has dicho que yo te conozco por el nombre y te miro con agrado. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 33, en el verso 12, y leemos el 13. Y es cierto que me miras, y es cierto que me miras con buenos ojos. Permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más al mundo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esa nación es tu propio pueblo. En el 14 responde el Señor: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Y en el 15, entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes conmigo o con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. El 16, como se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo. Si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contesta a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor responde: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Jehová. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después retiraré mi mano y la dejaré para que veas por detrás, pero no verás
mi rostro. Y es lo que nosotros anhelamos. Y es lo que nosotros estamos buscando. Esa presencia de Dios para poder disfrutar de su gloria. Para poder que esa gloria de Dios se manifieste. Y no solamente se manifieste a nuestro entorno, sino que se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Y esa presencia de Dios, usted y yo la logramos cuando buscamos con un corazón arrepentido esa presencia. Y el arrepentimiento es que si yo voy hacia el oriente, tengo que caminar hacia el occidente. Porque yo no puedo quedarme mirando el error. No, tengo que caminar contrario a él. Porque si yo sigo caminando y mirando el error, no estoy arrepentido, tengo remordimiento. Y el remordimiento no me lleva a la presencia de Dios. Lo que realmente me lleva a la presencia de Dios es cuando me arrepiento con un corazón sincero. Y es ahí cuando usted y yo encontramos gracia delante de la presencia de Dios en nuestros corazones para poder nosotros ser guiados por el Señor y para poder nosotros ser instrumentos en las manos de Dios para guiar a otros. Moisés está hablando y dice que sin la presencia de Dios él no puede seguir adelante. Le hago una pregunta, usted se responde en su corazón: ¿será que nosotros podemos seguir adelante sin la presencia de Dios? En su corazón usted se puede responder. Ahora, la promesa de la gracia de Dios y su misericordia es para nosotros. No solo se debe alentar con la fe a los demás, sino que se debe estimular también a algo muy importante. ¿Cuál es el arma de nosotros, los cristianos? La oración. Dice que nosotros debemos de orar para permanecer unidos. La oración nos lleva a la presencia de Dios. La oración nos permite, con un corazón arrepentido, poder disfrutar de su gloria. Y esa gloria no es solamente disfrutarla, sino que se manifiesta en nosotros. Y nosotros podamos llevar a otros. Y es allí en donde, cuando usted y yo intercedemos en el nombre de Jesús, es allí cuando el favor de Dios llega a nuestra vida. Y es allí en donde usted y yo podemos afectar de la mejor manera a otros. Y es a través de la oración, de tiempos como este, como tiempos de madrugadores, como los tiempos de la oración de las 7 de la noche, como los tiempos que se hacen en cada ministerio, como los tiempos de vigilia, cuando nosotros oramos. Es allí donde usted y yo disfrutamos de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es llegando aquí a la iglesia, no. Usted y yo somos los responsables de traer la presencia de Dios aquí a la iglesia. Porque ¿qué es lo que traemos nosotros? En esos tiempos de intimidad personal, en esos tiempos con Dios, es que usted puede venir a compartir con otros lo que ha tenido en su intimidad con Dios. En esos tiempos de oración. Y es lo que nosotros venimos a hacer hoy en esta tarde. A entregar de lo que Dios nos ha dado en ese tiempo de intimidad. Con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Moisés pide ver la gloria de Dios. Moisés pide estar en su presencia. Moisés pide que lo utilice. Moisés pide que lo acompañe. ¿Sí? Pero resulta que él le dice que nosotros debemos de reconocer que hemos fallado y que debemos de arrepentirnos. Cuando hacíamos la introducción del tema, hablábamos de la verdad de Dios, que era donde Dios se había manifestado y que nosotros lo podíamos ver a través de lo que dice en su palabra. Pero la revelación de Dios es dónde está Dios ahora. Yo le pregunto, ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios ahora? Aquí, en cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros debemos de entender y saber cuál es el propósito de Dios. Pero Dios, cuando se revela por misericordia, para mostrar su misericordia y su gracia ante nosotros, no para mostrar su majestad.
Dios nos está mostrando a través de su palabra, en donde está viendo por misericordia, por su misericordia y por la gracia de Él. La bondad de Dios es su gloria y hace que le reconozcamos a Él. Decía el versículo 21 de lo que leíamos ahora, le dice: párate cerca de mí, sobre esta roca. Sobre la roca hay un lugar adecuado, que era el que le permitía a Dios disfrutar de la bondad y de la gloria de Dios. Esa roca nosotros la conocemos como un nombre, y ahí está una canción. ¿Cómo se llama? La Peña de Obed. Así la conocemos, ¿sí? En donde esa roca es Cristo, es la roca del refugio, la salvación y la fuerza. Cuando Moisés le dice a Dios Padre que le muestre su gloria, le dice: párate aquí, sobre esta roca. Pero miren lo que le dice más adelante: después retiraré la mano y te dejaré que me veas, ¿sí? Pero no verás mi rostro. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí a través de su palabra? Que muestra que usted y yo no somos dignos de ver el rostro directamente de Dios, pero usted y yo sí podemos ver el rostro de Dios a través de Jesucristo, a través del amor. ¿Usted quiere ver el rostro de Dios? Mire la cruz. Cuando usted mira esa cruz está vacía. Cuando usted mire esa cruz, puede confesar con sus labios: allí estuvo mi Redentor, pero allá está, porque Él vive. Él vive, allí estuvo. Y es lo que nos permite a nosotros hoy, que en esos tiempos de intimidad con Dios, que en esos tiempos de oración con Dios, nuestra oración no tenga estorbo. Y entonces dice algo muy importante: que usted y yo somos imperfectos en el conocimiento de Dios, pero a través de lo que Dios nos muestra en su palabra, esa verdad, a través de esa verdad nos va a mostrar dónde Él está moviéndose hoy actualmente. La palabra dice: donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, la presencia de Dios está ahí. Y es aquí cuando nosotros llegamos y podemos manifestar y hablar. Decía Néstor: no hablo yo, habla Dios. Su Espíritu Santo me utiliza, soy instrumento en sus manos. Y es exactamente lo que sucede con cada uno de nosotros, que se han dispuesto en esta tarde a un horario tan extenso, a apartar este tiempo, a tener ese tiempo de intimidad con Dios. Pero hay propósito para nosotros. Entonces llegamos al punto en donde se nos dice: ¿quiere ver la gloria de Dios? Sí. Le digo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y eso implica que el viejo hombre debe morir. ¿Y eso cómo se llama? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin muerte del viejo hombre, no se puede ver la gloria de Dios. Y alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y entramos en ese tiempo de intimidad con Él. Y sabemos que Dios está presente. Y sabemos que Dios se mueve como ese poderoso gigante. Porque Dios a cada uno de nosotros nos tiene un propósito. Y ese propósito lo encontramos cuando usted y yo, con corazón contrito y humillado, nos acercamos a Él. Decíamos en Filipenses 3:12: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. ¿Quién es Dios para usted? Nos hacían una pregunta. Y cada uno de nosotros tenemos una respuesta en nuestro corazón. Nosotros no queremos decir que ya llegamos a esa relación con Dios y que somos perfectos, sino que cada uno de nosotros seguimos adelante y estamos tratando de alcanzar una meta, pues la razón por la cual Jesucristo nos alcanzó. Y lo decía Fernando en su primer tema:
tengo hambre. Y ese tengo hambre es buscar a Dios con ahínco, buscar a Dios con ese deseo, con ese anhelo de poderlo encontrar. ¿Sí? Dice el Salmo 63:8: si mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Y entonces nos compartía don Pedro que las estanterías de muchas iglesias modernas están vacías y que la gente ha preferido alimentarse de las migajas. ¿Cuáles migajas? Se nos decía hace 8 días que nos hablan de prosperidad, que nos hablan de que usted es hijo de rey y que como tal usted debe de vivir. Esas son las migajas, porque esas migajas que nos hablan de prosperidad y de hijo de rey no duran más de 100 años. Lo que Dios tiene para nosotros, esa es una vida eterna. ¿Dónde? Sentados a la mesa con Él y no alimentándonos de lo que cae de la mesa, no, alimentándonos de ese pan de vida que está en la mesa, que fue lo que obligó a Ruth a regresar con su suegra, porque escuchó que en Belén había otra vez pan. Y es lo que está sucediendo en esta iglesia. En esta iglesia hay pan y no nos alimentamos de migajas. Las estanterías están, pero nosotros muchas veces no miramos las estanterías, estamos mirando en las migajas de lo que el mundo ofrece. Señor, es tu palabra. Y se nos decía, cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, ella y sus 2 nueras se prepararon para irse a Moab. Una que hizo no regresó, la otra, Ruth, sí la acompañó. Y eso es lo que nosotros se nos da la opción de ir, de regresar donde está el pan, o simplemente partir a un sitio donde se le habla para que seguirme alimentando de migajas. Y es entonces cuando dice la palabra que necesitamos ver como Juan vio. ¿Cómo era el nombre del tema de Néstor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el nombre de Néstor? Hay algo más. Tiene que haber algo más. Y ese tiene que ver algo más que nos está diciendo usted, Julián, y usted, su nombre, tiene que ver como Juan vio. Y eso está sustentado en su palabra cuando se nos está diciendo a nosotros en Timoteo 1:12: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y es allí cuando entonces entramos a este punto que nos corresponde hoy, o que estamos hablando, esa senda secreta en la presencia de Dios, que es el arrepentimiento. Como se lo decíamos al empezar, estamos basados en un libro que se llama La búsqueda de Dios, lo que estamos compartiendo. Pero ¿qué es lo que hablábamos en el ministerio de varones? ¿Ustedes se ven ese programa Masterchef? ¿Se leen? A veces. Listo. En uno de esos capítulos se colocaron 4 platos. Y esos platos los utiliza una aerolínea que los ofrece a sus tripulantes, a sus pasajeros. Y a ellos les dieron la opción de que escogieran el plato, les asignaron un plato para que ellos se inspiraran en ese plato. Mas no hicieron una réplica del plato. Y es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros no estamos haciendo una réplica de ese estudio. Estamos leyendo y estamos estudiando y nos reunimos los jueves y nos capacitamos, y vino David a la cena y nos dio una conclusión y el pastor nos apoyó y venimos hoy a compartir con usted inspirados en lo que cada uno de nosotros hemos estudiado durante 3 jueves. Y es lo que estamos compartiendo con ustedes hoy. Y es entonces, allí se le preguntaba al escritor, no se me va el nombre en ese momento, no llores por mí Argentina, y él daba un testimonio, ¿sí? Cuéntale el escritor del libro, y ese testimonio me llevaba a mí exactamente a lo que dice
Segunda de Crónicas 7:14, de sus versículos 12 al 16 se los leo. Dice: luego, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Dios nos está diciendo en esta tarde que Él ha escuchado nuestra oración. Y ese nombre no es el de Salomón, ese nombre es su nombre. Y si vamos a más allá, ese nombre es de la comunidad del Espíritu Santo, al cual el Señor ha escuchado su oración. Y Él dice para que se realicen sacrificios. ¿Y en el sacrificio qué hay? Muerte. ¿Y quién es el que debe morir? El viejo hombre. Te es necesario nacer de nuevo. Y es allí donde el Señor está dando esa respuesta. Puede ser, dice el verso 13, puede ser que a veces Dios cierre los cielos para que no llueva o mate langostas, para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Porque puede estar sucediendo, ¿cierto? Cuando miramos a nuestros cornos y nos podemos angustiar y nos podemos llenar de angustia. No, este gobierno no funciona. No. Pero miren que el Señor para eso tiene una respuesta. Pero mi pueblo que lleva mi nombre, si se humilla y ora, busca mi rostro y se aparte de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En otras palabras, lo que usted ve afuera es transitorio, porque usted y yo somos pueblo de Dios, porque usted y yo somos un pueblo que se humilla y ora, porque usted y yo somos un pueblo que busca la presencia de Dios. Esa senda del arrepentimiento es lo que nos va a llevar a nosotros a la presencia de Dios. Amén. Dice su palabra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se lee en este lugar. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Y no es casualidad que usted y yo hayamos decidido apartar este tiempo en intimidad con Dios. Lo pudimos haber hecho una celebración como la hemos hecho otras veces en un hotel muy importante de la ciudad, o tal vez en un desayuno donde fuimos muchos, pero hoy aquí está el pueblo de Dios disfrutando de esa presencia, con un corazón contrito, humillado, arrepentido, para llegar a sus pies. Y es aquí donde entonces dice la palabra: pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, santificado, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Está hablando de usted y de mí. Está hablando de usted y de sus familias. Está hablando de lo que realmente es importante. Cuando usted y yo nos ocupamos no nos ocupamos de lo importante, se nos convierte en urgente. Le decían en esta semana, me decían esto: Julián, yo tengo que sacar tiempo para todo, inclusive para las cosas de Dios. Y nosotros podemos escuchar esas frases y decir, ven. Pero yo le decía, venga, es al contrario. Ocúpese de Dios, que Él se encarga de darle el tiempo para todo. ¿Cierto? Y escuchábamos testimonios este jueves en la reunión de varones.
edificar, como nos edificó el testimonio de Daniel en la reunión de hace 15 o 20 días atrás, en la reunión de varones. Como nos edificó el testimonio de Pedro en esa reunión de varones que pasó. Como nos testifica el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? ¿Vos sos muy apasionado? Sí, yo amo a Dios. Amo su presencia. Dios le responde a Salomón en 2 de Crónicas 7:14 cuando está en el privado, en esa intimidad. He escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para que tu viejo hombre muera en mi amor. En el verso 13 y 14, lo que necesitamos es que nuestra oración sea aceptada, porque dice su palabra: y si mi pueblo se identifica usando mi nombre, es decir, que usted y yo debemos de ser una iglesia que se llame por el nombre de Jesús, Comunidad del Espíritu Santo, Centro de Desarrollo Familiar. Debemos de ser una iglesia a la que usted y yo nos pueden identificar con ese nombre. Y entonces allí podremos humillarnos, orar y buscarlo y abandonar nuestra mala conducta. Llegar a ese arrepentimiento. Así como se le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Confirma que los ojos y los oídos de nuestro Dios están ciertamente en esta comunidad del Espíritu Santo. Estamos orando por una apertura de los cielos sobre nuestras ciudades y sobre nuestra nación, de tal manera que cuando la gloria de Dios venga se manifieste y nuestros opositores salgan derrotados. Cuando veníamos para acá, nos pasaron muchas cosas, ¿no? Nos pasaron muchas cosas, muchas. Creímos que habíamos matado a un perro que se nos atravesó la vida. Pero veníamos rápido. Fui a recoger a Santiago, que es el joven que nos está ayudando allá en la consola. Uno de los jóvenes, 16 años. Gracias por tu participación, Santiago. Me perdí llegando a la casa de él y cada 8 días lo recojo. Cada 8 días lo recojo y di vueltas y me perdí. Señor, me tocó volver a hacer todo el recorrido para poder llegar a la casa de él. Y son situaciones que se presentan. Me decía Claudia, ¿usted está hoy en un sitio? No, yo estaba en otra cosa. Ella me hablaba, yo escuchaba mucho. Cuando estaba en el baño me llamó Alejandro. Julián, me pasó esto y esto. Hoy Dios te va a mover con poder. Me adelanto tu testimonio. Nosotros compartimos los temas y a él se le perdió. Y lo guardé en 5 o 6 plataformas y en todas partes se le perdió y se le borró. Pero Dios es bueno. Dios nos hace instrumentos en sus manos. ¿Quiere Dios para usted? Cada uno de ustedes se responde en su corazón. Pero yo sigo en esa búsqueda de Dios viviente, el que estuvo en esa cruz y ya no está, y es lo que permite que este hombre pecador esté parado hoy aquí hablando de él. No soy perfecto, me equivoco todos los días, pero sí busco la excelencia para el Señor, y esa la logro aquí en la tierra, la perfección cuando esté en la presencia de Él, y es lo que estamos buscando que usted y yo podamos hacer. Los impedimentos, Dios ya los mencionó. Yo le invito a su rostro y vamos a orar.